Pregunta trascendental e importante es el tema de la reflexión de este momento. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué piensas tú de Jesús? No te estoy preguntando qué piensas tú de la religión o la religión que heredaste de tus padres. No te estoy diciendo yo qué piensas tú de la Biblia o qué piensas tú de las doctrinas hindúes o musulmanas. No, ¿qué piensas tú de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti y para mí? Me gustaría hablar en un tono más reflexivo y tranquilo, aún guardando espacios de silencio para que tú y yo lleguemos a una respuesta. ¿Quién es Jesús? ¿Qué vino a ser Jesús? Si Jesús era Dios, ¿por qué murió? ¿Se quedó muerto? ¿Resucitó? Esta es la gran pregunta. Y es una pregunta de tanta trascendencia que yo creo que uno de los propósitos de Jesús en su trabajo o ministerio aquí de 3 años y medio fue aclarar a la gente quién era Él, qué vino a hacer. Y me parece interesantísimo el texto bíblico que está en en Marcos, allí está en su pantalla, Marcos 8, del 27 al 30, lo voy a leer. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino le preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué dice la gente de mí? La respuesta fue muy variada. Unos dicen que tú eres Juan Bautista otra vez. Otros dicen que tú eres el gran profeta Elías. ¿Por qué? Porque Elías debe regresar antes de que aparezca el Mesías. Escúcheme, Elías tenía que venir antes del Mesías. Y Juan Bautista se asimila por su forma, su manera, su denuncia y su predicación a Elías. Cuando Jesús en la cruz gritó: Elí, Elí, lama sabactani, la gente pensó que llamaba a Elías porque para todo el pueblo de Israel, antes de que llegue el Mesías, tiene que haber venido primero Elías. Y Elías vino en el ministerio de Juan Bautista. Entonces, después de Juan Bautista tenía que venir el Mesías. Jesús es el Mesías. Otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Entonces Jesús les dijo: ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién decís que soy? Querido y amable visitante, televidente, ¿quién dice usted que es Jesús? Pedro dio una respuesta: tú eres el Cristo. La respuesta de Pedro es la respuesta que hay que dar. Cristo es una palabra griega que en hebreo es Mesías. Entonces lo que Pedro dijo: tú eres el Mesías. ¿Qué sería en español Mesías? El enviado de Dios. Entonces, ¿quién es Jesús, querido televidente? Dios humanado, el enviado de Dios, Dios en forma de carne, el Verbo hecho carne,
Dios que habitando entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, y no cabe otra respuesta. No cabe otra respuesta. ¿Quién es Jesús para ti, amable televidente? Dios en medio de nosotros. ¿Mahoma es Dios en medio nuestro? Pues no, muerto, muertito está. ¿Los santos son Dios en medio de nosotros? No, ahí están todas sus tumbas ocupadas y en donde quedaron muertos levantan una catedral y hacen un santuario, ahí están sus cadáveres. Pedro, la tradición dice que está su cuerpo sepultado en el Vaticano. Entonces, ¿quién es Jesús para ti? Jesús es Dios en ropaje humano. No hay otra respuesta. Usted me podrá decir, bueno, para mí Jesús es un gran maestro. No. Él no solamente es el gran maestro, Él es Dios en ropaje humano. Usted me podrá decir que Dios es un gran personaje y maestro de moral. No. Es mucho más que eso. Es mucho más que un maestro de moral. Es Dios en medio de nosotros. ¿Qué debemos hacer frente a esa evidencia? Bueno, aceptarlo como tal. Jesús no dejó opciones. O lo recibimos como lo que Él dijo que era, Dios en medio de nosotros, o lo rechazamos. No queda alternativa. Él no es un maestro, Él no es el primer comunista, Él no es el primer hippie, ¿no? Él no es la gran persona que dividió la historia, Él es Dios. Luego el pasaje continúa porque allí vamos hasta el verso 33. Una de las cosas que difícilmente la gente aceptó de Jesús, el Mesías, el enviado, Emmanuel, Dios con nosotros, fue que muriera. Y yo le quiero decir una cosa, no lo busquen, que no hay otra manera como nosotros los mortales podamos tener asegurada la resurrección y la vida eterna, que no sea a través de la muerte y resurrección de Jesús, Dios con nosotros. Por eso ninguna religión te salva, ninguna, solo Jesús. Por eso ninguna religión te ofrece vida eterna, solo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, como Dios, murió en la cruz y resucitó. Versículos 31. Comenzó Jesús a enseñarles que era necesario padecer mucho y ser desechado por los principales y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Les estaba enseñando. Esto les decía claramente. Pedro le dijo, ¿cómo te vas a dejar matar? Pedro le exhortó a que evitara eso. Verso 33. Pero Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, regañó a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. No había otra manera que a través de la muerte y resurrección de Cristo, que nosotros pudiéramos ser salvos. Y el que no crea en la muerte y en la resurrección, lo tiene engañado Satanás. Pedro en ese momento le dijo, evita la muerte, porque les enseñaba claramente sobre la muerte y la resurrección al tercer día. Y entonces Pedro le dijo que no, que cómo es posible que tengas que morir. Pues sin muerte de Jesús no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin un sacrificio por el pecador, nosotros no tendríamos el perdón. Si Jesús no hubiera muerto como cordero, no tendríamos nosotros la deuda pagada con Dios, porque la paga del pecado era muerte. Él vino a asumir
lo que nosotros debíamos de pagar. ¿Qué debíamos de pagar nosotros? La muerte eterna a causa del pecado. ¿Qué vino a asumir Jesús? Yo muero en lugar de ellos y con la resurrección les garantizo la vida eterna. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Jesús es para nosotros el buen pastor y obispo de nuestras almas. ¿Está usted angustiado, perdido, sin sentido y propósito en la vida? ¿Está usted avasallado por tantas noticias que a diario envenenan nuestra mente y corazón? Falta de empleo, corrupción desde las esferas más nobles de los hombres, los líderes, violencia, hambre. ¿Está usted desesperado por todo eso? Venga Jesús. Él es Dios en medio de nosotros. Él quiere salvarte. Él quiere renovar tu vida. Él quiere habitar tu corazón por el Espíritu Santo. Él quiere darte poder sobrenatural para vivir en esta sociedad natural. No se puede vivir con fuerza natural en una sociedad con tantos problemas. Hay que tener una fuerza sobrenatural. La fe en Jesús te la ofrece. Ven a Jesús, buscador. Ven a Jesús, necesitado y pecador, que solo Él nos brinda salvación, perdón y vida eterna. Solamente Él, en ningún otro podemos nosotros confiar nuestra vida y nuestra trascendencia eterna. ¿Quién es? La pregunta del verso 29. Ustedes, ¿quién dicen que es Jesús? Y si usted responde que es Dios en medio nuestro, le puedo dar la garantía que Dios, por el Espíritu Santo, lo ha convencido a usted. Aquí no se trata de buscar prosélitos para mi grupo, para mi iglesia o para mi religión, no. Aquí se trata de buscar seguidores y discípulos del gran Jesús de Nazaret, Dios en medio de nosotros. Él es la nube en medio del calor de esta sociedad convulsionada. Él es la columna de fuego en medio de las tinieblas de este mundo que no tiene propósito y sentido. Él es el agua viva que todo el sediento puede llegar allí y saciarse. Él es el pan que descendió del cielo, donde todo hambriento puede saciar sus apetitos. Él es el camino que todo desorientado busca. Él es la verdad que todo sabio persigue. Y Él es la vida que todos los mortales deseamos, porque en el fondo de nuestro corazón tenemos sentimientos de trascendencia y de eternidad. Ven a Jesús, oh buscador, y responde a la pregunta, ¿quién es? Y te doy la respuesta. Jesús es más que un maestro y es más que un profeta. Es Dios en medio de nosotros. La historia tiene sentido cuando Jesús dijo que regresaría a poner orden aquí. Y la Biblia apunta a ese momento de esperanza preciosa del retorno de Jesús a la historia. Pues bien, Él viene y vendrá pronto. Pero si no viene en el transcurso de este día, yo lo espero que Él llegue mañana. Y si no, estaremos aquí de nuevo. Que Dios le bendiga.